Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son Señor, mi Redentor y Roca, y nuestro himno 546, Un día Cristo volverá. Pues esperando que el Señor venga, podemos vivir con la esperanza de que Él es nuestro Redentor, nuestra roca, el que nos da todos los recursos para vivir nuestras vidas según le agradan a Él, esperando a que Él venga. Pues bendiciones, hermanos. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. Y en ti encuentro libertad, Señor.
mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Queridos todos, Arras al León, buenas tardes. Junto con la alabanza al Señor y las oraciones, nos disponemos a abrir su palabra también en esta tarde, un jueves más. Y tras el paréntesis de la semana pasada, dedicado a la mujer en su función de madre, hoy nos tocaría ultimar el libro de Malaquías, resumiendo su ministerio y su mensaje tan relevante también para nosotros, pueblo de Dios hoy en el siglo XXI. Porque aquello que ha quedado registrado en las Escrituras es como un espejo para nosotros. Y por tanto, no solo nos instruye, nos advierte, nos amonesta, también nos consuela para saber, sobre todo, que Dios es fiel y Dios está por nosotros, ¿no? Así que nos sirve de buen recuerdo el ver las escrituras proféticas en nuestros días, para que tampoco repitamos los mismos errores que ellos cometieron y aprendamos de lo que Dios hizo en el pasado. Pues en los últimos meses hemos estudiado detenidamente a dos profetas, a Ageo y a Malaquías, y hemos observado cómo Israel vive dos situaciones totalmente contrapuestas. La primera es en los días de Ageo, cuando estaban volviendo de la cautividad y tras aquellos 70 años tan penosos como esclavos y expulsados de la tierra, en un imperio, en un país extraño, con una lengua distinta, costumbres idólatras, en medio de una perversidad moral increíble. Allí fueron echados como animales, pero digamos cuidados soberanamente también por la mano del Señor, ¿no? Y el remanente que vuelve en los días de Ageo, un remanente pequeño del pueblo que sobrevivió, pues les vemos ahora dóciles espiritualmente, escuchan al Señor y se dejan guiar por sus siervos. Y en cuanto a Ageo les exhorta y llama la atención para que reconstruyan el templo, para adorar adecuadamente, y no solo a que vivan para suplir sus propias necesidades, vivir bajo sus intereses particulares, etc. Y enseguida, en cuanto escuchan la voz del Señor, el remanente, comenzando por los líderes civiles y religiosos que habían vuelto del exilio, dice Ageo 1:12, que oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, y temió el pueblo delante del Señor. Así que inmediatamente se dispusieron a reconstruir el templo que estaba abandonado y a ofrecer un culto sincero al Señor, y no de cualquier manera. Observamos entonces que tras la corrección del Señor sobre ellos, ahora había humildad, arrepentimiento, anhelo de agradar al Señor, y eran conscientes de que sus vidas estaban en las manos divinas y que de Él también venía todo cuanto ellos necesitaban, tanto a nivel material, a nivel familiar o como pueblo del Señor. Esta es una actitud excelente que encontramos en este remanente israelita que vuelve tras el destierro. Se cumple en ellos la oración del salmista, cuando decía: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, y bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tu palabra. Mejor me es la ley de tu boca que mucha riqueza de oro y plata. Esto es algo que reconoce
el siervo de Dios, una vez que ha sido humillado. Ahora su palabra vale más que cualquier riqueza de este mundo, ¿no? Y a esa situación deberíamos llegar todos, ¿no? A entender que la palabra y la exhortación, el llamamiento del Señor tiene más valor que nada. Salmo 119, versos 67 y 71. Y en segundo lugar, en los jueves de las últimas semanas, hemos ido estudiando el mensaje del profeta Malaquías, que vivió como unos 100 años después de Ageo. Es decir, era ya la siguiente generación a la de aquel remanente que volvió del cautiverio de Babilonia. Eran los hijos y los nietos de aquel humillado remanente que retrata el profeta Ageo. Y ahora con Malaquías nos encontramos con que nuevamente los israelitas están viviendo perversamente, como en los días previos a la cautividad, aquellos días oscuros y tristes del profeta Jeremías. Eso sí, seguían celebrando rutinariamente los cultos, pero lo hacían de una manera falsa, hipócrita y además perversa, es decir, al revés y al contrario de lo que Dios pedía en su palabra, hasta el punto de estar provocando nuevamente al Señor, según declara Malaquías. Se habían olvidado del amor y del celo permanentes del Señor hacia ellos. Le desafiaban, ¿no? Preguntando en qué nos has amado, ¿no? ¿En qué cuidas de nosotros? ¿En qué nos tienes en cuenta? ¿No? Eran preguntas desafiantes de incredulidad, ¿no? Y menospreciaban el culto al Señor. Se quedaban ellos con las primicias, con lo mejor. Ofrecían en los cultos lo peor que tenían, lo que les sobraba o lo que nadie quería. No solamente el pan, que debía ser hecho según las normas de la ley, sino los sacrificios de animales perdón, eran despreciables en lo que ofrecían durante el culto, hasta el punto de que el Señor les dice, Malaquías 1:10, lo que hacéis no me agrada, ni aceptaré la ofrenda de vuestras manos. Maldito el que engaña, el que, aunque tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey y mi nombre es temible entre las naciones. Es decir, hacían el ritual, pero lo hacían pues por cumplimiento, ¿no? Y al hacerlo de esta manera, pues lo hacían de cualquier manera. No tenían en cuenta la palabra del Señor y estaban desagradando tremendamente al Señor. Es decir, eso manifestaba que les importaba un pimiento, como solemos decir, ¿no? Lo que Dios esperaba de ellos, lo que Dios quería de ellos. Igualmente, el Señor tiene que amonestar a la clase sacerdotal, porque hacían tropezar a la gente, no enseñaban la palabra, ni ellos mismos estaban viviendo según el Señor. Maltrataban a los demás, permitían matrimonios mixtos, divorcios familiares, etc., ¿no? Es decir, nos damos cuenta que el ser creyentes, el ser hijos de Dios no es automático. No se llega a ser porque soy hijo de, ¿no? Por eso decimos a veces que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos, en el sentido de que cada generación tiene que enfrentarse al Señor ante su palabra y arrepentirse y convertirse, evidentemente. No les valía con que sus padres o sus abuelos hubieran sido fieles, ellos tenían que serlo ahora. Y además, encima de eso, nos dice Malaquías capítulo 2, verso 13, que clamaban y oraban a Dios,
cubrís el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, pero no miraré vuestra ofrenda, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos, nos dice el texto. Hasta el extremo de que el Señor les dice que su cinismo religioso le tiene cansado, porque siguen sin arrepentirse y sin valorar la vida de fidelidad. Y por eso siguen robándole al Señor la honra que Él merece, con estas conductas inmorales, con esos cultos con apariencia de santidad, pero no era más que un teatro, una fachada religiosa para salir adelante y nada más, ¿no? Por tanto, el Señor les advierte a través de Malaquías de que serán nuevamente corregidos, con escasez, con pobreza, aunque el remanente que sea fiel al Señor a la vez será guardado y prosperado, ¿no? Malaquías capítulo 3, versos 16 a 18. Es decir, el Señor les va a juzgar nuevamente y a la vez advierte que aquellos que sean fieles pues serán guardados y bendecidos en medio de la corrección que el Señor haga al resto del pueblo. Y no obstante, en el juicio que vendrá, el Señor también traerá a ese sol de justicia en cuyas alas traerá salvación. Esta es una referencia muy clara a la venida del Mesías, del Señor Jesús. Y previamente a ese sol de justicia, también Dios traería nuevamente al profeta Elías para llevarles al arrepentimiento. Es otra referencia al ministerio de Juan el Bautista, un ministerio que llevaría a muchos en Israel a volverse al Señor. Y todo esto, en los días de Malaquías, estaba ocurriendo 100 años después de haber vuelto del exilio y justo 4 siglos antes de la venida del Señor Jesucristo. Y por lo que sabemos, Malaquías fue el último profeta levantado por el Señor hasta la venida de Juan el Bautista en los días de Cristo. Pero Malaquías avisó del error en el que estaba. Y en esos 400 años desde Malaquías hasta la venida del Señor Jesucristo, Israel fue juzgado por el Señor, fue corregido duramente. Israel no volvió a ser un pueblo independiente, no volvió a ser un pueblo libre, no pudo administrar libremente su tierra y estaban sujetos a altísimos impuestos, a oleadas de guerras constantes, etc. Era en realidad una marioneta de los varios imperios que siguieron al imperio de Babilonia, ¿no? Hasta los días del imperio romano, los días en los que aparece el Señor Jesús junto con Juan el Bautista. No obstante, Malaquías, por orden del Señor, dejó la solemne advertencia a Israel de que vendría oportunidad para el arrepentimiento y también para salvación antes de que viniese el juicio para Israel. Y así ocurrió exactamente, tal y como el profeta lo anunció. Por eso los israelitas piadosos que vemos ya en los evangelios, pues esperaban ansiosamente la llegada de ese sol de justicia anunciado por Malaquías. Ese sol de justicia que iba a ser el Mesías, ¿no? Encontramos incluso en la mujer samaritana, encontramos en Simeón y Ana, encontramos en José y María, y encontramos en mucha más gente en los evangelios que esperaban la venida del Salvador, ¿no? La esperaban. Aquellos hombres y mujeres que generación tras generación se convertían al Señor, pues esperaban en Él, tal como había anunciado el profeta Malaquías.
Así que Israel, tristemente, después de Juan el Bautista y después de Cristo el Señor, y habiendo continuado en su dureza, sin haberse arrepentido y además habiendo entregado al propio Salvador, pues Israel fue juzgado como nunca antes en la historia por haber rechazado al Salvador que le fue enviado desde el cielo. Juicio que Israel sufre hasta el día de hoy, 2000 años después, y que acabará cuando un remanente israelita arrepentido busque al Señor con todo su corazón. Es decir, Israel volverá al Señor, pero no de forma automática, sino cuando un remanente busque al Señor. ¿Y eso cuándo ocurrirá? Pues ocurrirá en la llamada Gran Tribulación, cuando estén sufriendo al máximo, y entonces buscarán y mirarán al Señor, nos dicen las profecías. Y el Señor, cuando le busquen, les socorrerá, les guardará del acoso mundial al que Israel estará sometido en esos años de la Gran Tribulación, y que el anticristo va a liderar, evidentemente, contra Israel, en esos días en los que habrá un juicio enorme que vendrá sobre los pueblos y los hombres que no conocen al Señor, juicio del que la Iglesia será liberada, ¿no? Según las profecías que tenemos en las Escrituras. Queridos, nuestro Dios es soberano y fiel. Y así lo hará, tal y como está anunciado proféticamente, de la misma manera en que lo hizo en el pasado. Dios es el mismo, Dios es fiel, Él no se contradice y es fiel consigo mismo, con su propia palabra. Confiamos en Él, esperamos en Él, no en nuestras fidelidades, ¿no? Ni en nuestras promesas, sino en las suyas. Y ahí está nuestra fe, nuestro descanso, ¿verdad? Y además, como Él es soberano, nada ni nadie podrán impedir que lo haga, tal como Él lo ha anunciado. Y esa es nuestra esperanza gloriosa. Nuestra esperanza no solo en que somos salvos por medio de la fe, sino en que Jesucristo ha vencido, Él va a volver y vamos a estar con Él por nuestra confianza en Él. Así que somos un remanente que el Señor está recogiendo en estas generaciones para estar con el Señor para siempre. Por tanto, Malaquías nos advierte de varias cosas importantes que no debiéramos olvidar. La primera, que somos olvidadizos y desagradecidos con Dios. Tenemos una amnesia increíble, pero una amnesia para lo que nos interesa. Y olvidamos fácilmente lo que Dios es y lo que Dios hace por nosotros, queridos. Somos tendentes a vivir para nosotros mismos y para lo que nos interesa, y no conforme a lo que Dios pide de nosotros. Nuestra tendencia es acordarnos de Dios, a buscar a Dios cuando nos interesa también, pero no cuando Él nos lo pide y en la manera en la que nos lo pide. Primera cosa. Segunda, nuestra adoración y culto al Señor debemos hacerlo en espíritu y en verdad, como Cristo le recordó a la mujer samaritana. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos de hacerlo sinceramente. Nuestro culto debe ser espiritual, no mecánico, no aparente, no rutinario, no desganadamente, no sin sentido, sino en espíritu. Y en verdad, porque ha de ser honesto, ha de ser claro, ya que el culto es al Señor, no es a los demás ni a nadie en particular, sino delante del Señor. Una actitud de confesión.
una actitud de alabanza por nuestra gratitud y honra a Dios, una actitud de escuchar, de querer escuchar su voz, porque es su voz, es su palabra la que nos despabila, la que levanta nuestras antenas, y además es su palabra la que nos renueva en actitud, en fortaleza, en ánimo, en aliento. Es su palabra la que hace estas cosas. Porque si nuestro culto a Él es rutina mecánica, sin comunión con Él, sin relación personal con Él, eso ya lo hacen los religiosos, que hay muchos y de muchos colores, ¿no? Y eso solamente nos lleva a una hueca y falsa religiosidad, evidentemente, que poco a poco pues deja de ser espiritual y nos aleja del Señor. A eso conduce el cumplimiento, ¿no? Cumplo, pero miento, ¿no? Lo dice la misma palabra. Tercera cosa que nos enseña Malaquías, que la clave para agradar al Señor, para permanecer agradando al Señor, es que nos ofrezcamos a Él, que nos presentemos ante Él como una ofrenda, con un corazón dispuesto para llegar a ser instrumentos de justicia y no de maldad, nos dice la Escritura. Romanos capítulo 6, lo veíamos hace unos días, ¿no? Solo de esta manera, cuando nos ofrecemos, nos presentamos ante Él como una ofrenda, mi vida es una ofrenda para ti, Señor. Solo de esta manera, el pecado, la maldad, el engaño, la hipocresía, la religiosidad, la falsedad, la perversidad que hemos visto en Israel, no se enseñoreará ni de ti ni de mí. Es la única manera, porque cuando nos presentamos y nos ofrecemos ante el Señor, entonces Jesucristo tiene vía libre en mi vida, en nuestra vida. Si no le damos vía libre al Señor, entonces vivimos conforme a nuestros criterios. Vivimos siendo nosotros los señores de nuestra vida. Y la Escritura dice que hemos sido comprados por precio. Glorifiquemos al Señor en nuestro cuerpo y en todo lo que somos. Esto nos lo enseña la historia que tenemos en Malaquías. Por tanto, queridos, una llamada de atención para cada uno de nosotros, para vivir muy cerca del Señor, para agradarle, para ser bendecidos, poder honrarle y ser prosperados en aquello en que Él quiera hacer con nosotros. Así que, Señor, gracias por tu palabra, que ha quedado preservada para nuestro bien. Fortalécenos ahora, Señor, para agradarte hoy y ahora. ¿Para qué? Para que seamos prosperados, para que seamos bendecidos en todo aquello que emprendemos cada día. Y entonces, Cristo el Señor será el verdadero protagonista, aquel que brille en nosotros. Que el Señor así lo permita en cada uno de nosotros. Bendiciones. Y ahora seguimos orando unos por otros. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros
mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen fiel consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Reciben todos bendición, esperando ese día son tu grey. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará. Oh, bienvenido Rey Jesús, tu iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de ver tu faz y gozar de tus laureles siempre allí. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, los suyos arrebatará.